Ahora sí. Bueno, soy el reemplazo de Nacho, acabo de llegar, tengo que incorporarme al proyecto y empezar a trabajar con una feature nueva que es implementar un web service para nuestro proyecto de tareas, ¿sí? Entonces, como recién llegado al proyecto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bien, me tengo que bajar el proyecto de Git, ¿sí? Entonces, busco la carpeta donde yo voy a clonarme el proyecto, que ya lo tenía hecho, pero lo hacemos de nuevo. No, no lo hacemos de nuevo por las dudas de que tarde. Acá, ¿qué tendría que escribir para bajarme el proyecto por primera vez? A ver. Uno para Git init, 25 para Git clone. Git init es para una carpeta transformarla a un repositorio Git. Git clone es para bajarte un repositorio Git creándolo en una carpeta nueva. Entonces, yo escribiría git clone y la URL que, bueno, github.com/unicem/ejemplos web 2, ¿no? Eso me crea la carpeta ejemplos web 2. ¿Sí? Una vez que estoy en esa carpeta, abro el atom en esa carpeta. Atom. ¿Sí? Abro el atom, el punto es la carpeta actual. En un bash o en un Linux, lo mostramos, ya que está, eso no tarda. Atom, abrime la carpeta actual. Tarda un ratito. Y ahí vemos que se abrió el atom en la carpeta en donde estaba parado, ¿sí? Si ya hubiera tenido clonado, es mi segundo día de trabajo, en lugar de git clone, ¿qué tengo que hacer? Perfecto, git pull. ¿Tienen clara con git, Bueno, web services. ¿Qué se acuerdan de web services? Los que vinieron el lunes, que también estuve haciendo otra suplencia. Servicios REST. Bien, servicios REST son un caso de web services. ¿Sí? REST, ¿se acuerdan cuando usamos REST? En el primer trabajo, bien. En el primer trabajo lo que hacíamos era leer una interfaz REST. Ahora la vamos a escribir. Vamos a estar del otro lado. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que había en Heroku App, algo así? Bueno, imagínense que vamos a programar eso. Entonces, lo que vamos a programar es una API REST, ¿sí? Una API que vamos a brindar por un servicio web. ¿Qué significa API? Es una Application Programming Interface, o sea, una interfaz para hablar con un programa. ¿Sí? Ustedes, lo que estábamos haciendo cada vez que enviábamos un JSON o abríamos una URL y bajábamos una URL, era a un programa que estaba allá, que habíamos programado nosotros, decirle, guardame esto o dame las cosas de mis things, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de una API? Si yo tengo una aplicación web, que esto si lo señalo acá queda mejor en el video. Si yo tengo una aplicación web y le programo una vista, con esta vista voy a poder navegar la página web. Y si yo le hago una API, puedo hacer que esa API se comunique con otras aplicaciones. En realidad que las otras aplicaciones llamen a la API. Por ejemplo, podría desarrollar una aplicación Android para usar mi aplicación de tareas y que se comunique con mi servidor mediante su API. O alguna cosa más loca que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando diseñamos un web service, lo que hacemos es un componente. ¿Sí? Y son web services porque se comunican mediante los protocolos de la web. ¿Sí? ¿Se acuerdan protocolos de la web? ¿Cuál era el protocolo de la web? HTTP. Entonces, acá tenemos el ejemplo de que a nuestra aplicación, que es nuestra lógica de negocios, tenemos una API que con ella nos podemos comunicar
con una aplicación de Mac, con una aplicación de Android, una de Windows y una página web programada en JavaScript que accede a la API. ¿Sí? Esto es lo que ustedes ya programaron acá. ¿Cuál es mi lógica de negocio? Que es siempre lo más difícil de definir. ¿Cómo? Sí, pero en este caso, no exactamente el modelo. El modelo son los datos. El controlador, sí. ¿Y cuáles son las acciones que me permiten hacer mi controlador? Bueno, pero en la de tareas, ¿cuáles son las acciones que definí en tareas? Crear, borrar y marcar como hecha. En realidad no es modificar, es marcar como hecha. Esas son las cosas que yo puedo hacer sobre una tarea. ¿Sí? A lo que voy es que no siempre es un ABM, una alta-baja modificación. Imagínense una compra en Mercado Libre. Una compra en Mercado Libre tiene muchos pasos y capaz que son 3 tablas que le están pegando atrás. A la tabla de orden de compra, de ítem de compra. ¿Sí? Entonces, la lógica de negocio es las operaciones que yo puedo hacer y en qué secuencia se pueden hacer y en qué secuencia no. Por ejemplo, no puedo crear tareas si no estoy logueado. Todo eso es lógica de negocio. ¿Sí? Entonces, cuando usas una API, lo que permitís además es interacciones de programas a programas. ¿Sí? O sea, que tengas tu programa que se comunique con otros y hablen entre sí sin un mano de por medio, digamos. Por ejemplo, si vos entras a una página web y dice loguéate con Facebook, cuando vos haces clic ahí, esa página web empieza a hablar con Facebook y se comunican entre 2 programas entre sí para lograr lo que el usuario quiere. ¿Sí? Si hubiera un servicio web que me dice cómo era la temperatura mínima y máxima en Tandil en una fecha, yo puedo hacer otro programa que me muestre un gráfico de un histórico. Y hago ese programa que se comunica con otro programa. ¿Sí? Nosotros habíamos consumido nuestra API ¿con qué lenguaje? En Web 1. JSON, no. Hoy la respuesta en JavaScript, el lenguaje era JavaScript, la J de JSON. La JS. Pero cuando vos haces una interfaz REST, podés programar, una interfaz de cualquier tipo, la podés conectar desde otros lugares. Entonces vos podrías hacer un servidor PHP para hacer este histórico que abra una conexión, connection to URL, inicializa. Esto es un ejemplo para que rompan la cabeza de que solo desde JavaScript se puede llamar una API REST. ¿Sí? Acá estoy llamando, con todo este código, llamando una API REST desde PHP. Entonces yo tendría mi HTML o mi JavaScript o mi partial render que me llama un PHP y ese PHP me llama a otro servicio REST para generar un dato y devolvérmelo. Como el ejemplo este que les decía de el clima, el histórico del clima. Me podría decir la temperatura promedio de todo el año llamando a otro programa que me dice la de un día. Entonces yo le digo, decime la temperatura promedio de 2017. Y él le pregunta al otro programa, decime la temperatura del 1 de enero, del 2 de enero, del 3 de enero, suma todas y me devuelve el promedio. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Fíjense acá lo que hace es, este código es más feo que el JavaScript todavía, hace una conexión, acá le setea parámetros de la conexión, acá va la URL o la URI, acá le dice si es post, qué datos le pasa, acá lo ejecuta, imprimo ese resultado como para verlo por pantalla, cierro la conexión y como este resultado yo sé que era un JSON, porque era una API REST que devolvía un JSON, le hago un JSON decode, que esto me devuelve un array con el que puedo seguir trabajando. Esto lo meto en un for, lo llamo para todos los días del año, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué es lo que terminamos trabajando? Esta es mi página web, que se comunica con
mi servidor PHP que yo estoy programando. Y yo en lugar de programar todo acá, llamo a otros servicios. Entonces lo que permito es trabajar por composición. Yo no tengo que programar todo esto si alguien ya lo programó y me da acceso a él. Directamente lo llamo a él. ¿Sí? Acá puede estar el servicio del clima, acá puede estar Facebook y Google para el login. Y capaz que este servicio del clima también se loguea con Google. ¿Sí? Esa es una esquinita como para que empiecen a ver cuál es la idea. Cuando uno empieza a trabajar con servicios web, cada una de estas cajitas es un código ejecutándose como programa. O sea, un código vivo, no un código muerto, un código dinámico que está corriendo. Cada uno de estos está corriendo. Esto es, ¿cuál sería este? Si es el que maneja el usuario. Claro, este es el navegador y mi código JavaScript. Mi código JavaScript llama, por ejemplo, por llamadas Ajax. Esta cucharita así significa que llama y esta chupetín significa que puede ser llamado. Este chupetín es la API. ¿Sí? Y esta interfaz, ¿de qué tipo es? O sea, ¿qué protocolo usa? HTTP o HTTPS. ¿Sí? Entonces, esta es una interfaz, una API REST. ¿Sí? Eso habría que aclararlo en una arquitectura completa. Entonces, hay otros protocolos, además de REST. Hay uno que es SOAP. ¿Se acuerdan de XML, que algún día hablamos un poquito? Bueno, los SOAP usan XML y tienen otro principio que es más parecido a lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, vos acá le ponés transacción y acá le pondrías obtener transacción. El get transaction, o sea, acá se habla generalmente de sustantivos porque son cosas que vos transmitís estado y acá son acciones. Pero bueno, después en definitiva es un código que se ejecuta. Incluso podrías tener al mismo componente, darle dos APIs, una API REST y una API SOAP, que llamen al mismo programa. ¿Sí? Más o menos los conceptos. Todo esto lo van a repasar y trabajar muchísimo en arquitecturas web. Como el nombre de la materia le indica, ¿no? Bueno, en REST ya lo dijeron ustedes, HTTP, JSON y había unos verbos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estos eran los verbos de ¿quién? ¿Quién es el que define que existe un post, un get, un put y un delete? No, JSON no. ¿Por allá? HTTP. Estos verbos existen en HTTP. HTTP es un protocolo que permite verbos. Estos y hay otros más. Hay un Apache que se usa un poco y hay algunos más que no son menos comunes. Hay algunos que se usan al principio, que usa el navegador cuando está conectándose, le pide información, get information del servidor y cosas así para ponerse de acuerdo en la comunicación. ¿Sí? Y entonces en una API REST teníamos URLs, cada una de esas URL era un recurso. Entonces teníamos el get factura que nos devolvía todas las facturas. Idealmente esto tendría que estar en plural, get facturas. Post factura creaba una factura, bien. Factura 1, 2, 3 nos devuelve una sola. Acuérdense que este 1, 2, 3 es una variable, digamos, ¿no? Es el ID de la factura, ¿sí? Y vos ahí estarías con el 1, 2, 3 estarías haciendo la misma página que tiene factura de arriba, ¿no? Hay que comer si factura sea plural o singular, porque él la va a traer todas y no va a hacer todas. No, pero en realidad es plural, es de esta colección de las facturas, dame las 123. Tendría que ser todo en plural. Sí. En la API REST en plural, en la tabla en singular. Y cada uno tiene sus porqué técnicos para no confundir, pero bueno, son costumbres, digamos, ¿no? Esos son estándares de facto que va desarrollando la industria. Y el HTTP devuelve además un código de error. ¿Sí? Un código de resultado. Seguramente conocen el 404, ¿no? ¿Qué dice? 404, 2 puntos.
Claro, not found, object not found. Los 100 algo se usan para información, para esto de cuando establecen la conexión al principio, para preguntarle si soporta algo que te pase configuración el servidor. Los 200 es success, así que si te mandan un 200, ok, everything is going to be 200, es buenísimo, ¿no? El 200, no se entiende si escuché. Ahí está escrito. Everything is going to be ok. 200 es ok. ¿Ustedes vieron algún ok alguna vez? Claro, no se muestra, pero lo están viendo cada vez que ven una página. ¿Cómo? Claro, cuando debagueas en la solapa de network del navegador, si miras las respuestas que fueron positivas, tienen un 200 como HTTP response. ¿Sí? 300 lo usaron, lo generaron, redirecciones, cuando ponían header redirect y hacían que cambie para el logout o cosas por el estilo, estaban generando un 300, pero no lo ves en el navegador porque redirige y te muestra la otra. 400 las de error y 500 se rompió el servidor. Algún error del lado del servidor. Hoy en día, ¿quiénes usan servicios web? Todos. Todo lo que conocen y usan ustedes en celular está funcionando generalmente atrás en servicios web. Todo lo que es Google, Facebook, Twitter, YouTube y todo eso, los grandes monstruos tienen todo programado en servicios web. Y las aplicaciones se están conectando a servicios web y las empresas programan servicios web que se conectan a servicios web. Los más extremos son Netflix o algunos así, ¿no? Que transfieren alta cantidad de datos por segundo. Y millones de usuarios al mismo tiempo. Entonces, esto era lo que habíamos programado hasta ahora, ¿no? ¿Entregaron algo así? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Qué había acá? Había un router. El router llamaba a un controlador. El controlador llamaba a un modelo para obtener los datos. Agarraba los datos y los pasaba a la vista. Acá podría haber lógica de negocio rebuscada. ¿Sí? Como estamos haciendo solo una VM, la lógica de negocio es cambiar una variable, pero acá podría haber verificar alguna situación rara de que tengas crédito, hacer un proceso de compra, asegurarte que antes de hacer esta operación hayas hecho esta otra y después que tengas que hacer sí o sí esta. Todas esas verificaciones van todas acá, ¿no? El login chequeábamos acá. ¿Y la vista qué hacía? ¿Qué cosa? ¿En qué formato? En HTML. Bien. Si tuviéramos que programar una API REST, ¿se lo imaginan parecido a esto? ¿Es un controlador? ¿Cómo? Sin la vista. Sí, no, una API REST no necesita una vista, digamos. Sí. No, estamos programando una API. Quiero programar la API, no llamar una API. Claro, tendría una vista, pero no sería de HTML. Y ahora sí, diga la palabra que les gustaba tanto. ¿Qué habría en la vista? Un JSON, ¿no? Entonces va a quedar algo más o menos así. ¿Sí? Vamos a programarlo. El router podría ser el mismo. Los controllers podrían ser los mismos. Lo ideal es que ahí hay código que se reutiliza. Como estamos haciendo una aplicación muy chiquitita, no vamos a reutilizar tanto código ahora. Pero todo esto podría ser como más unificado y simplemente cambiar de vista. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a tener es nuestro router para la página web, tal cual lo tienen, y nuestro API router para toda una segunda parte que va a ir a un API controller, que van a ir al mismo modelo,
El modelo no sabe si lo están llamando del controller de HTML o de la API. Y esto me va a generar un JSON. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en las clases ahora en vivo es la aplicación de tareas. La vamos a reescribir toda en etapas, haciendo un refactor de a poco, para que funcione con una API REST. ¿Sí? Entonces se va a ver más parecido. No se va a notar porque vieron que el refresco era enseguida, pero ustedes saben que esta página se está refrescando. Entonces ahora no se va a refrescar porque vamos a usar Ajax, y ese Ajax no va a ser partial render, sino que va a consumir una API REST. Sí. Perdón, la vista de la vista que es un JSON, ¿la mostraríamos con Smarty? No, lo vamos a hacer de otra forma. Ah, Pero lo podrías hacer con Smarty. Es medio complicado porque en Smarty viste que la llave es justo carácter especial. Pero podrías programarla ahí. No, vamos a hacerlo mucho más corto. Vamos a usar una función que nos transforma una regla en un JSON y imprimir eso. Y listo. Esperemos que funcione. Pero a nivel lógico, a nivel conceptual, es la vista. ¿Sí? Entonces, cuando usamos un servicio web, esto que tiene repaso, chicos, es algunas slides de web 1 y algunas slides de la clase de teórico-práctica de arquitecturas. ¿Sí? De teórica del lunes de arquitectura. El lunes no este, sino el anterior. Entonces, cuando programo con servicios web, ¿sí? En esa nube que tenía hoy varias cajitas, lo bueno es que cada servicio puede programarse por separado. ¿Sí? Entonces yo podría tener el equipo de ustedes que saben programar en PHP, otro equipo que sabe programar en Ruby, otro equipo que sabe programar en Java, y decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en cuál va a ser la interfaz, cuáles van a ser las URLs que cada uno va a llamar y qué le pasamos, y ustedes programan una cosa en PHP, los otros programan otra parte en Ruby, los otros programan otra parte en Java, ponemos todo eso, apretamos play y rezamos. ¿Sí? ¿Entienden? Esa es una de las ventajas. Y después nosotros decimos, bueno, esto de PHP hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Bueno, mientras siga funcionando igual de la interfaz para afuera, puedo cambiarlo todo lo que quiera. ¿Sí? Lo mismo que cuando, por eso en objetos también le ponían las cosas privadas, ¿vieron? El concepto es siempre el mismo. Pongo una interfaz, de la interfaz para afuera muestro siempre lo mismo y hago siempre lo mismo, de la interfaz para adentro me manejo. Eso es lo que se llama caja negra. Alguien lo usa de afuera, es una caja negra, sé lo que hace, pero no sé cómo lo hace. ¿Sí? Los puedo programar en diferentes lenguajes, facilitan la reutilización y desacopla partes no relacionadas del sistema. Si hay dos partes relacionadas, capaz que tienen una conexión, pero esta con otra que está en la otra punta no tienen nada que ver y ni saben que existe la otra. ¿Sí? Pero todo tiene desventajas. Nos tenemos que ser muy estrictos en las APIs. Porque, no, le cambié un parámetro, ahora en lugar de un entero 0,1 es un booleano. Se rompió todo. O capaz que sí, o capaz que no. Y cada lenguaje tiene reglas diferentes de cómo transforma el 0 a booleano o viceversa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Hablen ustedes un poco más, chicos. ¿Sí? Pueden interrumpir. Bueno. Y lo malo es que si yo tengo todo el código monolítico en uno solo, es mucho más fácil modificarlo. Si digo, bueno, en vez de dividirlo así, lo quiero dividir así. Y si tengo las API, como lo que tengo que cambiar son las API y era lo que nos ataba a todos, es mucho más difícil de cambiar. ¿Sí? Bueno, entonces hoy en día, si vos vas a desarrollar software, se desarrolla más o menos así, ¿no? Quería unir ese servicio en el otro servicio, no entra. Entonces busco este adaptador, a ver si puedo conectar los servicios. Ah, no entra de ninguna forma. Entonces, pero pará, lo puedo conectar así. Bueno, pará, entonces acá tengo otro componente. Y, lo uno así, pero no, todavía no lo puedo unir allá, entonces busco un adaptador más y uno cajitas. Así se programa bastante, es bastante verídico. Bien, y ahí tenés tu transformer listo para enchufar. ¿Sí? Bien, así se desarrolla software hoy en día.
Google me da esto, pero Microsoft me da aquello. Y empezás a agarrar cajitas que están hechas, las conectás y tratás de que anden. Y te quedan engendros como ese del final. Bueno, esto ya lo vieron. ¿Qué son los endpoints? ¿Sí? ¿Eh? Los puntos de entrada de la URL, ¿sí? Ustedes cuando vayan a diseñar una API, los endpoints y qué devuelve y qué hace cada endpoint es la API. Eso es la API y eso es lo que tiene que estar bien definido. Si es una VM, fácil. URL, post, put, qué sé yo. Pero si es una API de una compra de Mercado Libre, y bueno, tenés un agregar al carrito, un quitar al carrito, un pagar, con los 5 pasos que tiene un pago. ¿Sí? Y se empieza a hacer un poco más complicado. Bueno, ¿vamos a trabajar? ¿Sí? ¿Me entendió hasta ahí? Ahora vamos a programar eso, nada más. Hoy y la clase que viene programamos eso. ¿Qué les pasaba en Partial Render? ¿Qué problema tenían? Sí. ¿Hablaste vos allá al fondo de que tenías problema con el Partial Render, de que había costado? No. ¿Quién había dicho por acá que había costado el Partial Render? Ah. Bueno. ¿Cómo? Uno de los problemas era que cuando lo hacías andar te cargaba solo la parte del render de toda la HTML, o si no, no te fijaba lo que tenía adentro, y la otra opción era que te lo cargaba, pero te cargaba toda la página entera dentro del. Pasó por todas, pasó por todas. Bueno. Claro. Todas esas que dijiste eran todas las mismas de Web 1. ¿No? Fue el repaso de Web 1, a los golpes va a entrar. Ahora, el problema acá era que se mezclaba con el tema de las pretty URL y se mezclaba con el servidor. ¿No? ¿Y qué era lo que les puede haber pasado? Seguramente a alguno le pasó. Capaz que tenías un error en PHP, pero lo detectabas cuando el JavaScript te lo traía. O a veces viceversa, tenías un error en JavaScript, pero vos no sabías que estaba en JavaScript, entonces lo buscabas del lado de PHP. ¿No? Entonces, este año habíamos agregado unas cuantas slides de eso que decían, separa el problema, asegúrate que una parte ande, y una vez que esa parte anda, seguí con la otra y seguí laburando con la otra. ¿Sí? La idea era que vos primero además programás todo el pretty URL y todo eso, y lo llamás escribiendo la mano de última, enter, y ves el código blanco sin CSS feo. Una vez que eso anda y que estás seguro de que eso hace lo que vos querés, programás el JavaScript. O viceversa. Haces que PHP te devuelva un div con un tamaño fijo o algo, programás el JavaScript y una vez que el JavaScript te anda, te pones a programar el PHP. Pero siempre el Frankenstein de un brazo a la vez. ¿Sí? Primero que ande uno, después que ande el otro, después lo uno. Pero ya andando, pero tenés que estar seguro que cada uno por separado anda. Entonces ahí vos estás seguro de que el error está en cómo lo estás uniendo. Si vos que estás tratando de programar uno y el otro y lo unían al mismo tiempo, nunca sabés en cuál de los 3 puntos está el error. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Sí, para mí siempre es más fácil empezar primero el servidor y cuando el servidor anda, el cliente. Programar el PHP primero, que me devuelva el pedacito de partial render, que lo veo, es feo pero lo veo, y después meterlo en el otro y hacer que se vea lindo de última tocando el template. O la otra, digamos, que por ahí es un poco más antinatural, pero es hardcodeo el template, me devuelvo algo escrito, un lorem ipsum, pero ya me lo devuelve el PHP desde algún controller, sin modelo, sin nada. Un controller que hace echo lorem. Pero ya es un controller. Una vez que tengo eso andando, programo el JavaScript. Y después voy y programo todo el view y el model y la conexión en el controller. ¿Sí? Pero lo importante es siempre dejar uno de los otros. Como si vos... Es más difícil por ahí hacer el JavaScript teniendo ya algo del PHP. Entonces yo prefiero hacer todo el PHP, todo el servidor primero y después toda la vista. Y eso es lo que vamos a hacer.
Una API REST nos devuelve, ¿qué? Nos devuelve JSON, bien. Entonces, vamos a usar Postman, o pueden usar Advanced REST Client. Postman es una extensión de Chrome que permite enviar mensajes HTTP. ¿Sí? Entonces, es algo bueno para testear una API. Vamos a abrir Postman. Había un slide. Había un slide, pero ahora tiene 5 slides. No, ahora lo vamos a usar todo el tiempo durante estas 2 clases. La otra vez les nombramos que eso existía para si querían testear nuestra API para entenderla. Ahora la vamos a usar para programar nuestra API, entonces la vamos a usar todo el tiempo. Fíjense, acá me deja decirle qué verbo le voy a mandar. Todos estos son verbos de HTTP. El get es el que más conocen. Ah, una nota de color. Yo el SAMP ya lo tenía corriendo y el sitio funcionando, ¿sí? Entonces, para que lo vean, acá está el sitio, ¿sí? El que hizo Nacho. Tengo la base de datos ya clonada y le puedo poner Javier, me loguea y tengo algunas tareas creadas, ¿sí? Con logout salgo. ¿Qué pasa si yo copio esta URL, ¿sí? Y la pongo acá en Postman? ¿Qué me va a devolver? El código HTML, ¿no? Lo mismo que le devuelve al navegador, no importa quién le hizo el pedido. Postman, el navegador, me devuelve todo el código HTML. Si yo acá, en vez de MVC login, le pusiera API /tareas, ¿qué me devuelve? Nada, porque no lo programé. Y en headers, acá me devolvió, bueno, acuérdense que tenía un router, entonces me devolvió algo en blanco, digamos. No me tiró un error. No, me va a devolver lo mismo. Si yo era acá Javier, MVC, ponerle la lista de palabras prohibidas y yo pegar acá esto y le pego a ese servicio, me devuelve el HTML. Este no me acuerdo si era seguro. Necesitaba login para... Bien. Claro, si le pego acá, acá está el form del login. ¿Ven que me pregunta usuario? ¿Se lee? No. Ah, bueno. No le puedo hacer mucho zoom a esto. Pero ven que acá pide usuario y password. O sea, me devuelve lo mismo que me devolvería si lo miro en el navegador, pero me está mostrando el código en lugar de renderizarlo. ¿Sí? Si yo acá pusiera MVC login API /tareas, me devuelve esta página en blanco, que fue lo que me devolvió hoy. ¿Sí? Porque acuérdense que hay un router. El router no encuentra ningún controller y me está devolviendo blanco. No, tengo que loguearme, tengo que agregarle la cookie de la sesión al pedido. Acuérdense cómo funcionaba la sesión. Yo tenía una cookie con un ID de sesión adentro, que cuando se lo mando al servidor, el servidor dice, ah, esta cookie es esta sesión, entonces este sos vos. No tengo nada de todo eso. ¿Sí? Si lo tuviera, sí, además el logout es en 10 segundos. Si yo el logout lo subiera a 1 hora
y me fijo acá en el navegador la cookie. Bueno, esto me está molestando. Y me fijo acá en el navegador en inspeccionar y agarro la cookie y me guardo la cookie y la cargo en Postman, podría acceder como si estuviera logueado. Que me den punto por allá. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí. Sí, mientras el timeout no me desloguee y no me mate la cookie a propósito, yo puedo volver a entrar. De hecho, si cierro la página y espero 10 días, mi cookie sigue existiendo. Pasa que cuando entre, ya la resta me dice que no, entonces ahí me hace el session destroy. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo funcionaba la sesión? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a usar Postman para tener una frontera clara de qué lado estoy desarrollando. Primero la API. ¿Después? ¿Después qué? Bien, la vista con JSON con Ajax. ¿Sí? La navegación con Ajax. Bueno, acá tienen un par de screenshots de Postman que quedaron desde el año pasado, así que no están muy actualizados. Puedo realizar post y get. Un get es fácil de hacer. Un get lo escribo en el navegador y anda. Pero si yo quiero hacer un post, es más difícil, porque le tengo que dar parámetros a un post. ¿Sí? Esa parte no me acuerdo ahora dónde está porque me movieron todo el lugar, pero no importa, ya lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cuáles van a ser los servicios que va a dar nuestra API de tareas? Está bien, pero hablemos en el dominio primero. Agregar tarea, eliminar tarea, completar tarea. ¿Qué más? ¿Había modificar tarea? Claro. Completar. Este año se llamó completar, el año pasado era finalizar. Tengo que arreglar algunas cositas de la base. Bien, ¿alguna más? Falta uno. ¿Singular o plural? Entonces tengo los dos. El mostrar todas y el mostrar una. ¿Sí? Bien. ¿Cuál les parece que va a ser el más fácil de programar de acá para empezar? ¿Eh? ¿Este? Bien, porque son los de get, ¿no? Vamos por los get. ¿Los hacemos? Sí, más o menos en ese orden. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con el orden? Si no, tengo que cambiar las slides, ¿me avisan ahora? Creo que el eliminar va antes, pero no importa. Bien. Una vez que definimos las acciones del dominio, tenemos que definir los endpoints que las van a hacer. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo en que barra facturas mostraba las facturas? Fíjense que puede tener parámetros get. Por ejemplo, a un barra facturas le puedo pasar un from ID igual 120 y que me muestre las facturas que tengan ID mayor a 120. ¿Sí? No es que el get no lleva parámetros. El get puede llevar parámetros. ¿Es el proveedor preferido o...? No, este es un ejemplo. Acá. Un ejemplo de una API, digamos. Porque después le decimos, digan cuál sería el endpoint para hacer esta cosa en este dominio. Entonces me tienen que poner todos estos itemcitos. ¿Cuál es la URL? ¿Con qué verbo? ¿Qué parámetro lleva por get? ¿Qué parámetro lleva en el cuerpo?
En el post, acuérdense que mandamos un JSON en el cuerpo y que me devuelve. ¿Y qué hace, digamos, no? ¿Sí? ¿Eh? Estuvo en algún parcial o en algún final de alguna vez. Si va a estar en el de este año, no sé. Ya saben. Después tenemos gente creativa, hay gente que está por primera vez en la materia, entonces, bueno, veremos. Acá otro ejemplo con post, ¿sí? No usa parámetros get, pero en el cuerpo lleva un objeto de factura en formato JSON. ¿Sí? Voy a aclarar acá cuerpo porque no queda claro. ¿Y qué hace? Crea una factura con los datos indicados, la guarda en el servidor y devuelve un objeto JSON igual al que le mandé, agregándole el ID, que me lo genera él. Por ejemplo, ¿sí? Diseñemos los endpoints. Vamos con el de agregar tarea y el de ver tareas. Ver tareas. Vamos con ese. URL. Van a ser todas barra API porque ahí vamos a dar acceso a nuestra API. Barra API barra. ¿Singular o plural? Bien. Verbo. Parámetros en el cuerpo. No, parámetros get. Parámetros cuerpo. ¿Qué hace? Bueno, ¿qué hace ver tareas? Está arriba. ¿Sí? Las tildes se usan en la slide, pero no cuando la estás haciendo en vivo. ¿Saben qué significa TBC, no? Bien. Entonces, ¿dónde vamos a hacer los cambios? En el view. Idealmente podríamos tocar solamente la vista. ¿Sí? Pero bueno, ya les dije que vamos a hacer lo mismo, que en lugar de HTML devuelve un JSON, pero lo vamos a programar. Las de hoy están ambientadas en Friends. ¿Les gusta Friends? Bien. Tenemos gente que ambientó en Friends hoy. Entonces, vamos a programarlo así, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya lo expliqué. Vamos a hacer nuestro router para la API. ¿Se llevaron bien con el router? Más o menos. Bien. ¿Qué había que hacer en el router? Parsear la URL. Bien, primero es el htaccess, que es que todo vaya a un router. ¿Sí? Entonces vamos a agregarle esta regla a nuestro htaccess. Esta regla lo que va a hacer es que todas las URL que empiecen con API van a ir al router de la API, al API barra root. ¿Sí? Entonces, todo lo que venga con cualquier URL, si empieza con API, va a ir a API barra root. Y si no empieza con API, va a ir a root. Sí. En sitios... No, el estándar es API y en sitios grandes y funcionando, a veces lo que tenés es versionado de las APIs. Porque... API barra B1, barra B2, o API-B1, API-B2. Y eso lo hacen para mantener compatibilidad con lo viejo. Entonces sacan una nueva versión, lo viejo sigue funcionando, después van migrando todo esto, en algún momento te dicen, esta el mes que viene no funciona más. Y si no migraste, perdiste. Reescribís tu código para usar la nueva versión. Mientras sea compatible, generalmente dejan la misma URL. Cuando deja de ser compatible, le empiezan a poner versionado en la URL, por ejemplo. Gestionar eso es un quilombo y por eso hay gente que se llama arquitectos.
¿sí? Y no son de los que hacen edificios. Bueno, ¿entienden la regla? ¿Sí? Acuérdense que este punto asterisco es cualquier cosa. Entonces, en API barra cualquier cosa, voy a ir a API root y ese cualquier cosa, este pesos1 es esto que está entre paréntesis, se lo voy a pasar como parámetro. ¿Sí? Y como es una API, le estamos cambiando los nombres a las cosas adrede. Acá la URL se lo pasábamos como request. ¿Sí? Pero acá en una API REST, acuérdense que la R es de recursos. Perdón, la R es de Representational State Transfer, pero en REST se habla de recursos, recursos que van y vienen, que transmitís recursos. Entonces, como transmitimos recursos, la URL viene a ser el recurso que pedimos. ¿Qué factura pedimos? O si pedimos la colección de facturas. ¿Sí? Entonces, para empezar a usar un poco la terminología REST, en lugar de request lo llamamos resource. ¿Sí? Me dejan copiar y pegar de las slides, ¿no? Si la escribo de sí, pero la del HT Access no la codeaba ni en pedo. Además, no soy Nacho. Bueno, esto era Live Coding, MVC, HT Access. Borré más. Bien. Y otra cosa importante cuando están programando es paso a paso, ¿no? ¿Cómo estamos seguros si eso funcionó? Claro, me gustó. Vamos a crear un root, el root.php. Espero que se dé cuenta. Ah, sí, pero es Atom. No llegué a instalar el VS Code en esta máquina, pero que es el que se usa ahora. Ya Atom ya es viejo. Bueno, ¿y acá qué hago? ¿Miguel? No, José María. Miguel, ese es el apellido. Un eco. Bueno. PHP, eco hola, cierro PHP, ¿sí? Como les dije, chicos, estoy nervioso, hace un año que no programo PHP. Ayúdenme con esas cosas, gracias, Agus. Bien, esto debería andar, ¿no? Hola desde la API. Y lo vamos a probar con Postman, ¿no? Barra API barra tareas con un get ¿bien? ¿Sí? Bien, ¿qué va en el router entonces? Anda bien el HT Access, buenísimo. ¿Y ahora? ¿Qué tendría que hacer el router? Claro. Agarrar las URL, parsearla, ¿no? Más o menos lo mismo que el anterior. ¿Sí? ¿Eh? Sí, pero si llegamos vamos a darles un router copado. Uno como se hace en frameworks. En serio, pero bueno. ¿Dónde está? Muy parecido a este. ¿Eh? Muy parecido, bueno. No le digan a Verdún que hice esto. Pero si no se lo dicen, no va a mirar lo que digo. Bien. Vamos a revisarlo igual, no vamos a copiar y pegar. ¿Sí? Copiar y pegar está bien siempre y cuando entendés lo que estás haciendo y no hay repetición de código. Bueno, la de repetición de código ahora la vamos a ignorar un poquito.
Bien. ¿Tengo que llamar al controller? ¿Eh? ¿A la vista no? Bien. ¿Cómo? ¿Al controller sí? ¿Al mismo controller? No, va a ser a otro. ¿Cómo? Claro, API controller. Bien. Todo esto en principio, vamos a hacer así. El model lo dejamos y los controllers los borramos porque va a ser a otro. ¿Sí? Van a ser todos simétricos. Después vemos si podemos mejorarlo. El parse URL, parse URL, si no, o todo en español o todo en inglés, mezclado suena horrible. Bien. Esto es igual, ¿sí? Separa la URL, pero acá en action no lo había llamado action, sino que lo había llamado resource. ¿No? ¿Están de acuerdo que donde dice action tiene que decir resource? Acá decía action, que no es más la acción, sino que es resource. Acá dice action, pero ahora eso es resource. ¿Eh? Sí, no, hagámoslo con cuidado. Acá dice action, que debería ser resource. Acá estaba mezclando. Este resource no es el mismo que este resource, antes era el mismo action, vamos a separarlo. Bueno, vamos a cambiarle el nombre a esto. Ahora le buscamos un nombre. Fíjense que acá hay una variable y acá hay otra variable que se llaman iguales. Y son cosas diferentes. Bugs. Ahora lo vamos a ir mejorando. Las slides nos van a guiar. Sigan las slides, sigan las cosas. Bien. En el config API vamos a tener nuestro config API y vamos a usar esta sintaxis, ¿sí? Parecida a la anterior, la diferencia es que ahora le vamos a agregar cuál es el verbo que nos llega por HTTP. Entonces, a tarea o tareas get va a ir al controller tareas API al método get. ¿Sí? Antes era un método ya. Después del video ese extra que subió de 1 hora y media a Nacho, ahí lo hizo métodos. Eso ya está programado en GitHub. Función y método es similar. Uno es de un objeto y el otro está suelto, ¿no? Entonces, el parse URL es igual, pero en lugar de action, esto es resource. Esto cambia acá, esto lo vamos a poner acá. El resource es el primer parámetro. El parámetro es el 1. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Fíjense que estamos haciendo el paralelismo de que es lo mismo, le cambiamos el nombre a algo porque estamos usando un nombre más adecuado para este contexto. Y la otra diferencia es que en el arreglo, yo ahora voy a acceder con tareas, que es la URL, y concatenado el verbo, ¿no? ¿Cómo? Claro, pero ahora para acceder a este arreglo necesito tener las dos cosas juntas. ¿Sí? Entonces acá, en lugar de acceder con el action, está accediendo con el resource.server_request_method. El arreglo server es otro arreglo super global, ¿sí? ¿Se acuerdan los arreglos super globales? Get, post, hay uno que se llama request, hay uno que se llama server, ¿sí? Que en request method, imagínense que tiene ahí. Esa imagen.
Bueno, URL explode, el resource es el 0, punto concatenado con numeral, punto concatenado con pesos server y request method. ¿Se lee ahí la letra o qué más grande? La buena de las SSI de este año es que se vivían solas, ¿vieron? Esa fue la gran mejora de este año. Entonces, después la página de la API, fíjense, comparen. ¿Qué diferencias hay? Busquen las 7 diferencias. ¿Cómo? Claro, tenemos otro archivo de configuración ahora. ¿Cómo? El if. No, acá se llama resource. Ah. Sí, acá no está chequeando que params sea null. ¿Cómo? ¿Los toma los dos como empty? Puede ser. Por eso lo borraron acá. Este es el viejo, tal cual estaba en el viejo. Y está la versión mejorada. Bien, entonces, ¿qué tenía que cambiar ahora? ¿Qué tenía que cambiar? Nada más, ¿no? Esto de resource ya lo había hecho. Tengo que hacer el config API. ¿Acá esto? Ah, sí. Bueno, sí. Esto va a ser config API. Mayúscula. Ahora entienden por qué antes era config app. Para poder hacerlo API más rápido. Config API. Línea, acá. Y línea mate. Bien, todo esto es de la API. Ah, bueno. Actions. Ah, esta. ¿Esto decís? Ah, esta. Sí, y esta también, ¿o no? Sí, a esta la vamos a llamar el controller method. Así, este controller method lo separo en controller y method. ¿Sí? Saqué las dos cosas juntas. Y acá llamo al controller método, ¿sí? Acuérdense que esto es metaprogramación, ¿sí? O sea que acá está declarándome una clase. Esto lo lee el string y me hace un new de la clase que dice adentro del string. ¿Sí? Algo que en otros lenguajes no se puede hacer. ¿Sí? En config API esto lo vamos a llamar todo resource. Sí. ¿Ese no?
No, sí, es que... Resources. Ah, claro, en plural el arreglo, tienen razón, en plural el arreglo y en singular la posición. ¿Cómo? ¿Qué eco? No. Sí. Claro, el eco lo que hace es imprimir lo que devuelva esta función. Sí, o puede ser el JSON del REST y que lo proceses. Esto depende de qué... Depende, podés programar lo que quieras, digamos. ¿Alguno entendió? No entendí bien la pregunta. No era una pregunta, sino que es algo que habíamos, digamos, probado, cuando estábamos en la página, Sí. y la eco, el coso que le agarraba, lo que Sí. Sí. Sí, sí, sí. En el partial render hacían eso. Hacían un eco de un HTML. Esto así lo copié del otro router. Este eco agarraba lo que me devolvía este controller. Y este controller me estaba devolviendo la vista de Smarty y este le estaba imprimiendo. Y eso era lo que agarraba el partial render. Bien. Lo que no me acuerdo es dónde tenía que crear el config. ¿No? Adentro de API. Sí, pero adentro de API. ¿No? Eso era lo que no me acuerdo. No. Lo tengo que poner como puse acá el include. Pero no, me lo toma local desde este archivo. ¿No? ¿O no? No puede estar adentro del config en no puede estar configurado y configurado. Tiene que estar adentro de API. Claro, a ver. El archivo root, ¿dónde está? En API. Si yo en archivo root incluyo config/config API, ¿desde dónde lo busca? Desde API. Entonces adentro de API tiene que haber un config y adentro un archivo que se llama config API. ¿Sí? Y este model de acá tengo que ir una carpeta para arriba porque tengo que salir de API. Sí, pero yo tengo Windows. Le va a traer problemas a Nacho después. Nada, respetemos todo en minúscula los nombres de carpetas, si no... De todas formas, el model acá no lo estoy usando. Esto quedó... Seguramente quedó viejo. No estoy usando el model acá abajo directamente. No se usa así. ¿Cómo harían esto sin metaprogramación?
If. ¿Eh? Un case, sí, si el lenguaje te deja hacer case con strings, un case. Hay lenguajes como case. Se usa no así. ¿Sí? El concepto de metaprogramación se usa mucho en los frameworks, que vos le pones alguna cosa a una clase y eso te genera código. Que es más o menos el mismo concepto, digamos. En muchos frameworks se usa algo que vos le pones así, le pones, no sé, test, y esto se lo pusiste a una función. A ver, estoy hablando en genérico, ¿no? Pero le pones test a una función. Entonces sabe que esta función es un test, esta función no tiene que recibir parámetros, y cada vez que le decís correme los tests, lo ejecuta solo. O en otros frameworks un poco más pro, se lo pones a una función y acá le pones esto, hablando en genérico, ¿no? Pero le pones API REST y esa función es una API REST, en base al nombre lo mapea a una URL automáticamente y hace magia. Y en una cosita entre corchetes te programó todo lo que ahora vamos a estar en 2 clases programando. ¿Sí? Pero si tenés un error o tenés que personalizarlo, tenés que meterte dentro del framework, tenés que estar entendiendo todo lo que pasa abajo. El objetivo de estas clases es que lo puedan programar para que cuando vos uses un framework lo uses porque elegís usarlo, no porque no sabés cómo hacerlo sin el framework. Que eso es algo fundamental para ser un buen programador. Eso en los seminarios también hablamos, justo me acordaba por verlo Arturo, que en un seminario del otro día charlábamos eso con el profesional invitado de una empresa. Te sirve para entender cómo funciona, para encontrar errores, para cuando tenés que hacer cosas complicadas. Siempre tenés que conocer un poco más en detalle de cómo funcionan las cosas abajo. Bien, ¿respondida? Bien. Me perdí. Config API y estaba creando config API. Config API va a ser muy parecido al otro config, ¿no? Config API, acá me faltó PHP. Bien. Action no se llamaba action, sino que ahora se llamaba... Bien. Y... resources. Y vamos a programar... ¿Qué era lo primero que íbamos a programar? Tareas get. Y esto va a ser... tareas API controller y va a llamar el método getTareas. ¿Sí? ¿Vieron que 60 ojos ven más que 2? Y este ve a través de los archivos y todo. Sí, encontró uno, así que... Este era el controller method que le había cambiado el nombre porque no me gustaba que entre duplicado. Qué groso, ¿eh? Bien. Entonces, este controller no existe, ¿no? New file. Controller barra tareas API controller. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero es de la API. Como lo estamos haciendo así, duplicando código a lo pavote, vamos a dejarlo adentro de la API. En realidad, hay una parte que va duplicada, que es la interfaz, esto de cómo genera, y la lógica de negocio
no debiera ir duplicada. ¿Qué lógica de negocio teníamos acá? Que además de crear una tarea y todo eso, había una puntual. Las palabras prohibidas. Eso es lógica de negocio. Ese código no tendríamos que estar copiándolo y pegándolo, digamos. Sí tenemos que copiar y pegar, bueno, esto de uno me devuelve un JSON, el otro me devuelve algo, o sea, es casi copiar y pegar, pero no es copiar y pegar, porque hacen cosas diferentes. Hay técnicas para evitar esa repetición, pero no nos vamos a complicar por ahora. Bien. No, está buenísimo, porque así nos vamos a entrar. Vamos, dale que son como 60 slides. Así que... PHP, bien. Acá, ¿qué va? Class. Está bueno cuando hace eso, ¿no? Tareas, API Controller. Extiende algo. Por ahora no. En Construct, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. No se preocupen por la vista, chicos. Vamos a hacer así. A ver, el modelo es el mismo, ¿no? Construir un modelo lo tengo que hacer. La vista no. Bueno. Ah, porque este no es Secure Controller. ¿No? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo? Ah, todos los demás extendían de controller porque tenían vista y modelo. Bueno, eso por ahora, cuando lo necesitemos lo copiamos. Bien, ¿qué método va a tener? El que le dijimos acá en el config. Get tareas. Public function. Get tareas sin parámetros. ¿Qué hacía esto? Sí, ahí tiene que llamar al mismo modelo. Nos vemos. La idea de control C y control V es para ir más rápido, chicos, sí, pero no es lo que uno hace todos los días. O lo hace, pero más conscientemente. Llamamos al modelo, obtenemos las tareas y después esto de la vista, que es donde vamos a tener que meter algo. ¿Cómo? Claro, en la vista se hacía un for each. ¿Eh? ¿Un eco acá querés? ¿Así? ¿Para probar? ¿Eh? ¿Printr? ¿O bardamp? Vamos, a ver, acá me falta incluir el tareas model, ¿no? Esto era con numeral, ya ni me acuerdo PHP, include once. Include o require once, era mejor. Sí, por si lo pedís por duplicar. Require once era el que tenía el dedito para arriba de las slides. ¿Eh? ¿Todos usaron include once? ¿Para qué ponemos el dedito para arriba en la slide, che? Está en la slide. El include once, si incluís dos veces el mismo archivo y ese archivo declara una clase, te tira duplicación porque te tira error por duplicación. El require once no te tira error. Pero, por contraparte, si ese
PHP ejecuta un código, tiene un código suelto abajo, el include was lo ejecuta 2 veces y el require once no. No, cada uno tiene comportamiento diferente. Si tenés declaraciones, ¿Tiene sentido si dos veces algo pero no funciona abajo? y vos podés hacer include de archivos como imaginándote que es un llamado a función. Pongo el include del archivo, entonces sé que me ejecuta un código. Y abajo, en otro lugar, pongo el include del archivo y sé que me ejecuta un código. Como usando mal las chanchadas que te permite hacer el lenguaje, podés ser de un lenguaje de scripting. ¿No? Esto de que el lenguaje me deja tirar código y se ejecuta de una, es que lo hace un lenguaje de scripting. Entonces me deja usar eso. Es poco frecuente, digamos. Si vos lo estás haciendo así, programado con objetos, en general el require es mejor, porque tenés archivos que declaran y archivos que hacen, y siempre hay uno solo que hace que va llamando en cascada a todos los demás. Bien. Require once, y acá le tengo que pasar la ruta, ¿no? ¿Cómo hago para llegar a modelo? Estoy en controller. Si salgo, estoy en API. Salgo. Y ahora tengo que ir a model barra tareas model.php. A ver, chequemos model tareas model.php. Bien, vamos con el printr para estar seguros que ande antes de meternos en la magia de la API. Va a ser un punto y coma. Perfecto, qué bueno los compiladores humanos. Bien. Esto no va a compilar. Bien, ¿alguna otra compilación más? ¿Sí? Porque no estábamos usando. ¿Qué argumento? Ah, no, eso fue autogenerado. Una cosa de la... Fatal error, class, tareas, API, controller, not found. Y en el router me faltó el include, el require de controller barra API control. ¿Así? Se me va el flechita para el costado. Bien. Y el tareas model no anduvo. ¿Cómo? El require a ver si Nacho lo hizo por esto. No era por eso. Bien. Estoy en... ¿Dónde dijimos que estábamos? En controller. Subo a API. Subo a MVC. Voy a model. Tareas model.php. ¿Y ahora dónde está la compiladora humana? ¿Cómo? ¿Sí? No la veo. No. 1 punto es el directorio actual. ¿Cómo? Ah.
Ustedes dicen yo pruebo, no tengo drama. Bien, uno solo. Porque es desde el router. Es desde donde estoy ejecutando. Bueno, vamos a sacarlo sin include one. Claro, ese es el punto de ejecución. Bien. Y ya saqué los include, la API va sin include, va con require. Esto me devolvió mi lista de tareas, ¿sí? Eso tendría que ser un JSON. JSON encode. Guardo. ¿Cómo? No. Decode de JSON a PHP. Encode de PHP a JSON. ¡Hola! Sí, lamentablemente acá, a ver si le puedo poner letra más grande. No. No sabría cómo cambiarle la letra acá para que se vea zoom in, control más. Ah, no anda con ruedita. Bien. Ah, no, como que no estaría haciendo mucha ayuda, ¿no? Agrando todo lo demás menos el texto. ¿Se ve más? Bueno, como ustedes digan. ¿Eh? Bien. ¿Cómo? No, no. Era... Ah, fíjense, acá me dice que devuelve el 200. En settings era. No, en oscuro se va a ver en oscuro y probablemente van a leer menos. ¿Leen más o menos? Sí, para proyector se ve mejor el blanco. Bueno. Recuérdenme buscar uno que se vea mejor en proyector para el año que viene. Bien. Por mail. No vengan a clase el año que viene, aprueben la materia y sigan otra. Me lo recuerdan por mail. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacerlo un poquito más prolijo. ¿Sí? Ahí andó. Así, andó. Fíjense, acá me dice que devolvió HTML. Vos con esto le podés decir qué es. Sí, pero uno de los parámetros de HTTP que te devuelve, junto a este 200, de everything is going to be okay, es en qué formato es. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros le mandábamos data y le decíamos en el Ajax data type JSON? Bueno, eso es lo que esperábamos, ¿no? Si no le ponemos nada, igual el servidor nos puede decir esto es un JSON. Y estamos programando el servidor. Así que digámosle que es un JSON. Está acá. Y eso, todo esto lo vamos a tener que hacer. ¿Qué devolvimos ahí? 200, ¿no? Y si hubiera estado mal, claro, algún error, 400 algo. ¿Y eso dónde lo pusimos? ¿Eh? Bueno, entonces, toda esa funcionalidad que vamos a tener que programar en nuestra API. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a tener nuestra clase de los controllers de API abstractos con el model y ahí le vamos a poner esta función. Esta función nos dice header content type application JSON.
Entonces con esto ya sabemos que cada vez que hagamos un JSON response, le ponemos esto y decimos que el HTTP es 1.1 y le ponemos el status. Status 200. 200 es. Entonces acá vamos a poner 200 punto espacio punto ok. O 404 punto espacio not found. ¿Sí? Para no escribir esto 20 veces, vamos a tener nuestro arreglo de request status que va a ser 200, ok, 404 not found, 500 internal server error. ¿Sí? ¿Qué vamos a usar nosotros? Podrías devolver otros más. 403 forbidden o security error, que es 500 algo creo. Fíjate que el 500 internal server error es cuando no pasamos status code, nos aseguramos de por lo menos pasamos 500 y nunca vamos a un 0 que sería error. Bueno, me dejan copiar, ¿no? Ya me dijeron que sí hoy, así que perdieron. Lo vamos a poner dentro de los controllers de la API, ¿sí? Y vamos a extender ese, exactamente. New file api.php PHP. Bien. Class API model construct cierra clase. Y le vamos a dar estos métodos auxiliares. ¿Vieron cómo me compliqué con la vista de JSON? Fue re difícil. El request status code es la función que me traduce el numerito al texto, nada más que eso, ¿sí? En lugar de usar un switch grande, como hablaban hoy que podían hacer en el router, simplemente ponemos un arreglo y accedemos a ese arreglo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para responder ahora en el tareas API Controller? ¿Esto extiende algo? API, entonces vamos a tener un require más. Esto es desde API, así que controller. Estoy parado siempre en barra API. Desde ahí es donde ejecuta. Controller barra API.php extiende API. Y acá en lugar de JSON encode, ¿cómo se llamaba? JSON response. JSON response, le paso qué tengo que contestar y ¿qué número? ¿Sí? ¿El error o el 200? Este JSON response es un método heredado de API que me arma la respuesta, me setea los headers y me codea en JSON la respuesta. No, lo pongo yo, ya sé que salió todo bien. Ah, pero no le va a poner 200, te va a mostrar 200. Me va a poner 200 punto ok, me pone el número punto, un espacio punto, el texto. Así es como se arma. El estándar de HTTP dice que el header, ¿sí? Acuérdense que esto es REST, entonces es HTTP, hay que seguir las reglas de él. Bien, esto debería seguir andando, ¿no? Ah, no, tengo posta.
Fatal error, class API not found. Pero yo lo incluí. Controller barra API. Entonces, así me decían que era. Había debate de... ¿Se llama API? Sí, se llama igual. Ah, y API no está guardado. Eso capaz que era. Aguantame que API no estaba guardado. No, ahora sí. Ah. No, está bien. Ahora me encontró la API, pero me faltó el this acá. Porque acuérdense que es un método heredado. Es parte del objeto, no es una función suelta. Y esto no es private, sino que si es para que lo usen mis hijos es... Perdón. El otro era protect. Bien, están despiertos. Una cosa de loco. Bien. Esto lo devolví. El JSON encode no le hice un echo, sino que lo devolví. Y acá lo tengo que devolver para que el router haga el eco. ¿Sí? Fíjense que ahora se cambió solo a JSON. Porque el servidor me dice, te estoy devolviendo un JSON. En un pedido HTTP incluso vos podés decirle qué es lo que querés recibir, como hicieron en Ajax, que le poníamos JSON. Entonces, si vos esto lo programás con un framework que te hace todo automático, le decís, dame un JSON y te da un JSON. Dame un XML y te devuelve lo mismo en XML. Como lo estamos programando a mano, vamos con el JSON nada más, ¿no? Pero se lo imaginan, ¿no? Un if, XML encode, que capaz que no existe, pero la programás y listo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Por ahora todo funciona. ¿No? Esto es lo que hicimos. Y estamos pasando los params, los estábamos pasando, pero al final no lo usamos. ¿Sí? ¿Qué eran los params? Claro. ¿Y para qué lo vamos a usar entonces? Muy bien. Todo esto ya está, todo esto ya está. Buenísimo. Las chicas están contentas. Bien. Y ahora vamos a usar el param. Ese es el endpoint. ¿Están de acuerdo? Barra 1. Tareas. Bien. Vale. Vamos a hacer el refactor de slides en vivo. Ah, no. Vamos a codearlo. Entonces, chan chan. Tareas controller. Acá yo tenía que recibir params, ¿no? El router me lo estaba pasando. Sí, pero yo no lo estaba usando. ¿No? Y entonces va a seguir andando o no va a seguir andando poniendo esto solamente. ¿Cómo? No, es un arreglo. O cuando mucho null o arreglo vacío. Pero mi pregunta viene por otro lado. Yo esto lo guardo, ¿no?
Ah, bien, me hace el binding automático. Ustedes decían así, para que siempre llame al mismo. Bueno, eso es válido. ¿Cómo? No te entendí, de nuevo. Ah, ya me estás tirando el body de la función, bien. Entonces, guardar en una variable la posición 0. ¿Cómo le pongo a la variable? Sí, ya sé, pero ¿cómo me dijiste una variable? Si me decís a una variable que se llame plim, 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 tarea, ID tarea, se llama un nombre representativo, es el ID de una tarea, no es una tarea. Vamos, qué bueno que PHP sea compilado ahora. Bien, hace un año que no programó PHP, es en serio, chicos, ¿eh? Bien, ¿qué hago con ese ID de tarea? Bien. Si vino params, yo tengo que hacer una cosa u otra según si vino. Entonces, lo teníamos acá, vamos a copiarnos ese if. No, isSets no. If is not empty. Sí, yo me acuerdo, para mí era empty. Ah, not empty. Está bien. Si no es empty, ¿quién? Para. Bien, ¿qué hago si no es empty? Asigne el ID porque si no es empty tiene un 0. ¿Cómo? Get tarea. ¿Quieren ver el modelo? Tengo get tareas y no tengo un get tarea. ¿Cómo? Me gusta la actitud, bien. Y bueno, no lo tengo dado. Es parecido a este, ¿no? Arrancamos copiándole a este. Borramos la S. Agregamos una ID tarea. Y signo de pregunta, fundamental el signo de pregunta. Porque hay una única. Entonces directamente devuelvo el objeto. Si no voy a devolver un arreglo que adentro tiene uno solo. Pero esta es más prolija. Si pedí uno, dame uno, no me des un arreglo con uno. Nada, estamos afiladísimos, muchachos. Menos para los que se anotaron tarde en la planilla. Las reglas son las reglas, chicos, ya saben cómo es. Bien. ¿Y qué hacemos con eso? Le pedí al model una tarea, bien, me la devolvió. Como esto, digamos. Pará. Esto lo guardo en una tarea. Ahora sí, Sonia, esta sí es la tarea. Y ahora en response voy a dar la tarea. ¿No? ¿Y esto dónde va?
No, no me gusta. Pero sí, está bien. Ahí lo explico. Bien. ¿Todos están de acuerdo con este código? ¿Lo entienden? ¿Sí? Si hay parámetros, traigo una. Si no hay parámetros, traigo todas. Lo que decía Ariel era... Agustín. Bueno, chicos, ustedes son 90 por año, ¿qué crees? Es esto, guardarlo en tareas, o ponerle un nombre más genérico tipo R de resultado, y poner, entonces borrar esto acá, poner, algo así decías, ¿no, Agus? El retorno afuera con R. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Sí, pero tiene algún problema, porque la R ¿de qué tipo es? ¿Es de tarea o de arreglo de tareas? Está bien, es PHP, después el JSON encode, todo anda, pero como que tenés una variable media mágica que cambia de tipo y no te importa. A ver. A mí me gusta más prolijito ahí. El return lo pueden hacer los dos porque es el string. Los dos devuelven el mismo tipo, digamos. ¿Sigue andando? Sigue andando, bien. Tengo una tarea 12. Ven que la primera se llama 12. Charlar con Nico. Vamos a ver si... Bien. Tengo que charlar con Nico. ¿Saben quién es Nico, no? Bien. ¿Por qué está así? ¿Se ve feo, no? ¿Cómo? Me lo devolvió por posición y asociativo, PHP, y el JSON encode le hizo encode de eso. ¿Sí? Habría que trabajar un poco en el modelo para que me lo devuelva más bonito. El TDO fecha SOS creo que no había que borrarlo. A ver. Fetch asociativo. Ya, no puedo. Ya me dijeron que borre, yo borro. ¿Eh? ¿Agustín no quería que lo borre? Bien. Bueno, 2 horas de clase recién. Estamos programando muy rápido. Bueno, acá no hay else, pero ahí dice else puntitos rojos. Claro, si es empty params, else, no, it's not empty params, acá ya no está params. ¿Qué pasaba si yo hago, por ejemplo, esta URL barra algo más? Claro. ¿Y está bien que la API haga esto? Claro, como que no. Bueno, pero tampoco hace eso. Ahí le puse algo más y borrar. Y no me lo está borrando, no está haciendo nada, ¿no? Cualquier cosa que le ponga, anda. Hagamos que eso no pase. Que dé un 404. Bien. Entonces, y dale con el try catch. No, chicos, lo del autoinstall era con try catch. Ya está, no es todo con try catch.
Bien. ¿Cómo cuento? Bien. ¿Cómo es el tamaño de un arreglo en PHP? Qué bueno que tengo un compilador. Vamos a usar el switch así. Le damos el OK a Nico. Case 0 para cuando está vacío. Case 1 cuando haya 1. Y en el default vamos a tirar el 404. ¿Sí? Lo hacemos un poquito más pensado. Case 1, esto iba acá. Díganme si le erro. El break no hace falta porque está el return. Case 0. Y acá respondo 404 y nada para imprimir. Nada, 404 not found. Pero hay que probar los otros. Nadie dijo que el otro andaba. 12, bien, charlar con Nico. Ahí todas las tareas. Y los casos límites. ¿Qué pasa si pongo solo la barra? False. Y ahí tendré que traer todo. Y bueno, false. Y me da OK. Esta tarea había que mirar que esté, que sea un arreglo, que ¿sí? Y tarea se empieza a hacer feo, ¿no? Si no tarea 404. El false me gustó. ¿Cómo? Bueno, pero falso es más descriptivo. Son chanchos, ¿eh? Bien, y ahí arreglé el que me dijo Lucho. ¿No? No sé, ¿no? ¿Lucho Pasanenti? Bien. No, tan mal no estoy. Pero todavía este 12 barra de ahí no lo estoy arreglando. Ni este barra de acá. ¿Qué quieren hacer? Bueno, después vemos cómo, pero ¿qué sería a nivel lógico lo que hay que hacer? Sí, pero ¿y cómo lo hacemos? Un poco más en detalle, digamos. Si el último parámetro es vacío, no tendría que estar. Estaría bueno quitarle las barras al final. ¿No? Hace más o menos lo mismo. Así que, si yo mal no recuerdo, hace años que no sé esta función, un segundito. Sí, a trim le podemos pasar. ¿Dónde va esto? Le vamos a quitar las barras al final, antes de hacer el explode. Bien, en el root. ¿Dónde me viene el resource? Acá.
¿Sí? Esto era lo que en algún momento fue home. Lo que vamos a hacerle es un trim, que la función trim lo que hace es quitar espacios al principio y al final de la cadena. Pero en lugar de espacios, le vamos a decir que lo que me tiene que quitar son las barras al principio y ¿sí? ¿Dónde estaba el explode? El explode venía... Ah, no, perdón, lo estoy poniendo mal. Get me hace ya el explode. Ah, acá. Casi. El trim no va acá. El trim va acá, en la URL. A la URL, antes de hacerle el explode, le digo, trimeame las barras invertidas. Las del final. El trim corta las que sobran, no las del medio. ¿Sí? ¿Vieron que a veces escriben con espacios las cosas al final y anda igual? Generalmente eso es porque le pusieron un trim a lo que ustedes mandan. Es bastante normal que la barra se apriete de más, entonces al usuario le gusta eso. Bien, barra tareas 12, bien, 12 barra anda, sigo charlando con Nico, si le pongo algo más, nada, 404 not found. Si pongo una tarea que no existe, false, bueno, está medio inconsistente, a veces me vuelve false, a veces comillas, comillas, ¿no? Porque acá le puse false y acá le puse comillas, comillas. False era una mejor opción. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer entonces? ¿Anda? Bien. Tarea completa. Issue finalizada. O sea, incluso en el medio hice una que creía que andaba, ¿no? Pero git status. ¿Cómo? No, eso falta como 2 semanas. Te lo cuento anoche y todo. No, igual que en Web 1. O sea, vamos a programar un código Ajax que va a ir a la API, nos va a traer el objeto JSON y lo va a unir con HTML. PHP no conoce más HTML. En la API no conoce HTML, digamos. En la API no hay Smarty. ¿Sí? Bien. Quita el punto, quita status, no hagan esto en casa. ¿Sí? Quita el punto, no lo hagan muy seguido. Quita status para revisar que todo esté bien. Y después. Bien. Git comime. API de tarea. Obtener todas y una. Sí, más o menos. ¿Les gusta el grafo? ¿Les mostraron el grafo? Sí. Git log -n menos one line, decorate, all branches, para que lo muestre así. Esto es igual que el gráfico que muestra alguna interfaz gráfica de los commits. Sí. Sí, pero es... Si lo haces con git log, one line, decorate, all branches, graph, es eso.
Si haces git log así, de que quieras. ¿Sí? Se aprenden todo esto de memoria. O lo buscas, le pones un alias y después cada vez que escribís git g, ¿no? Vayan acostumbrándose a la consola de a poquito. Git g no existe nativamente en esta computadora. Q. Eso se llama B, que es un editor de texto del año del pedo. Dos puntos, Q de quit. Enter. La Q. Si tenés que escribir el archivo, le pones W y es el write. Si lo editaste, Q, signo de admiración es quit for, QW, quit write, o WQ, write quit, no me acuerdo la hora. No sé. Cosas de Linux. Cualquier cosa le preguntan a Nick. Ya que estábamos charlando con Nico, sabe muchísimo de Linux. Bien. Habemos stream. Esto es una cosa de locos. En la próxima clase vamos a borrar una tarea. ¿Sí? Y ahí tienen una referencia. Primero, sección de preguntas y respuestas. ¿Se entendió la clase? ¿Salieron muy quemados? Entonces vamos a cortar el video y a ver